Muy bien, vamos a continuar entonces con el segundo bloque de normas que vamos a ver esta noche, que son las normas sobre comunicación de resultados, ¿no? Es el bloque de normas 2400, ¿no? Y la norma 2400, que nos habla de manera general respecto de la comunicación de resultados, nos dice, los auditores internos deben comunicar los resultados de los trabajos. Es, bueno, bien escueta, pero fundamental, ¿no? Los auditores internos debemos comunicar los resultados de los trabajos y debemos saber enfocarnos en cómo comunicar los resultados de los trabajos. Como les mencioné al inicio de este curso, del curso de hoy, de la sesión de hoy, mañana vamos a continuar viendo el tema de comunicación de resultados, enfocados en cómo realizar reportes o informes de auditoría que agreguen valor y que permitan mostrar al auditor interno cómo el asesor y la mano derecha de la alta dirección, ¿no? Esto yo lo suelo compartir como una charla que de hecho también la di conjuntamente con el club de auditores, ¿no? Que muy gentilmente me invitó a dar esa charla, y que yo la llamo comunicación, ¿no? Reportes de auditoría para tener impacto y crear valor, ¿no? Que son unos tips, una metodología interesante para poder comunicar de manera adecuada los resultados y aplicar las normas que vamos a ver hoy, ¿no? En esta noche. Muy bien. Esta norma declarativa que nos dice los auditores internos deben comunicar los resultados del trabajo, ¿no? Puede parecer tal vez un poco obvio decir que los auditores tienen que comunicar los resultados de sus trabajos, pero es que es sumamente importante esta fase de comunicación, ¿no? Porque el auditor interno realiza un trabajo muy profesional, muy minucioso en su planificación y en la ejecución de sus pruebas, y muchas veces no le mete el mismo ímpetu, el mismo cuidado al momento de comunicar sus hallazgos, ¿no? Y termina haciendo dos cosas que en verdad restan al área de auditoría más que sumarle, ¿no? Por un lado, algunos no le dan la importancia suficiente a la parte de comunicación de resultados, y realmente lo que podría ser un trabajo con mucho brío lo opacan o no lo dan a conocer, ¿no? O por otro lado, algunos auditores internos se emocionan demasiado con el informe de auditoría, pero con un informe de auditoría realizado bajo un enfoque que no permite ser claro, lleno de fórmulas y lenguaje que vienen de una escuela antigua de auditoría, que nadie más que un auditor lo entiende, y que de hecho si el auditor lo tuviera que leer por primera vez, seguramente no se emocionaría mucho, pues sería muy aburrido y tedioso. Y ahí pierde el auditor interno y el área de auditoría interna, ¿no? Porque no está cumpliendo con comunicar el resultado de su trabajo y comunicar las cosas importantes que tiene que decirle a la alta dirección, ¿no? Recordemos que nosotros somos quienes les proveemos de información relevante a la alta dirección respecto de los temas de gobierno, gestión de riesgos y control, ¿no? Para que pueda la organización lograr sus objetivos estratégicos, ¿no? Si nosotros hacemos un gran trabajo de auditoría, pero no lo comunicamos, ni lo comunicamos adecuadamente, pues de nada sirve, ¿no? Por eso es sumamente importante el tema de comunicación de resultados. Todo esto que hacemos en nuestro proceso de desempeño de auditoría, ¿no? Con estos 3 subprocesos de planificación, desempeño, ¿no? Comunicación, todo esto debe apuntar a comunicar los resultados del trabajo, ¿no? Y esto se va a materializar en unos reportes, en los reportes de auditoría interna, ¿no? Como
lo que más conocemos son los informes de auditoría interna, ¿no? Que pueden tener distintas formas, ¿no? Pueden ser bajo distintos formatos, pero básicamente es un informe que cumple la función de comunicar los resultados del trabajo, ¿no? Doctor, Sí. por acá Ana María, perdón, por acá Ana Alba le hace una pregunta al respecto. Dice, Sí. ¿la supervisión del trabajo se refiere al que realiza el jefe de auditoría o en este caso al comité, perdón, de auditoría a la unidad? Ah, ya. Qué buena pregunta, Ana. Se refiere al que hace o el gerente o el director de auditoría, ¿no? La supervisión dentro de auditoría. A esa supervisión se refiere. Uh-huh. Gracias por la apreciación, ¿no? Perfecto, Muy bien. prosigamos, doctor. Entonces, continuamos. Muy bien. Estos reportes de auditoría interna, ¿no? Esto dándole un pequeño adelanto de lo que vamos a ver en la próxima sesión, ¿no? Tenemos que el informe como tal, debe para comunicar los resultados del trabajo del auditor interno, ¿no? Y que van a cubrir la necesidad de información de la organización, de los stakeholders, ¿no? De las partes interesadas relevantes, directorio y otras partes interesadas, como puede ser sociedad civil, organizaciones, reguladores, qué sé yo, ¿no? Ellos tienen una necesidad de información y nosotros debemos comunicar los hallazgos, ¿no? El resultado de nuestro trabajo, de manera que sea relevante al negocio y oportuna al negocio, ¿no? Y los informes de auditoría, ¿no? Debemos verlos no como un fin en sí mismo, sino como un medio, ¿no? Y el enfoque de verlo como un medio para comunicar el trabajo de auditoría interna es el que si tenemos el enfoque de que es el reporte, el informe final, un medio, vamos a poder ver cómo estructuramos, cómo diseñamos, ¿no? Cómo ideamos estos informes para poder cumplir con la misión de comunicar el trabajo que hemos hecho, ¿no? Pero eso lo veremos más a detalle en la próxima sesión. Muy bien, pero tenemos que tener claro este tema porque, para que nos vaya haciendo sentido lo que nos va diciendo el Instituto de Auditores a través de las normas relacionadas, ¿no? Las normas relacionadas con la comunicación de resultados. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tenemos y la norma 24 para la comunicación. Comunicaciones, los objetivos, alcance y trabajo. La subnorma 2410 A1, ¿no? De los servicios de la comunicación aplicables. Las recomendaciones aplicables. Una primera gran, ¿no? Planes de acción. Proporcionar. ¿Hola? Hola, Blanca. Adelante, ¿Me doctor. escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Sí, adelante, le escuchamos, doctor. Con un poco de retardo, si tiene algunas de sus pestañas o algunos otros navegadores abiertos, sí le pido, doctor, que les cierre alguno de ellos que estén fuera de uso para optimizar el tiempo real del audio. Ya, de hecho, no, de hecho solo estoy conectado con la plataforma.
Bien, Raro. entonces debe ser algún detalle, pero prosigamos, doctor, que le estamos escuchando. Excelente. Muy bien, veíamos entonces que esta primera subnorma 2410A1 nos da ya una primera gran estructura de lo que debe contener la comunicación de resultados finales, ¿no? Las conclusiones, recomendaciones y planes de acción. Luego nos dice, se debe proporcionar la opinión del auditor interno cuando resulte apropiado, ¿no? Una opinión debe considerar las expectativas del consejo, la alta dirección y otras partes interesadas y debe estar soportada, ¿no?, por información suficiente y fiable, relevante y útil, ¿sí? Muy bien. La interpretación que nos da el instituto es la siguiente. Las opiniones en los trabajos de auditoría pueden ser clasificaciones, ratings, ¿no?, conclusiones u otras descripciones de los resultados. Y aquí aterricémoslo y digamos, ¿qué es lo típico que se tienen? Las típicas conclusiones que nos dicen, bueno, este tema está, tiene un riesgo alto, medio o bajo, o tiene ¿no?, es una deficiencia fuerte, mediana, débil, ¿no? Los típicos rankings que damos, ¿no?, como auditores, pero estos rankings deben estar deben ser claramente entendibles y deben estar claramente sustentados sobre algo, ¿no? Y ese algo debería ser el apetito al riesgo y la tolerancia al riesgo que maneja la organización, ¿no? Muy bien. Luego nos dice, un trabajo de auditoría puede estar relacionado con controles sobre un proceso específico, riesgo o unidad de negocio, ¿no? La formulación de opiniones al respecto requiere de la consideración de los resultados del trabajo y su importancia, ¿no? Y aquí juega un rol importante el criterio del auditor, pero que debe estar sustentado en los resultados de las revisiones de los resultados de las pruebas que se han realizado para el trabajo en específico, ¿no? Doctor. Sí. Ana Alba pregunta, ¿los informes que emite el auditor interno tienen que tener una conclusión del trabajo? ¿Será correcto decir que el informe de auditoría interna del término razonable es el término razonable como conclusión de su evaluación? ¿Cómo? A ver, ¿me puedes repetir? Te repito. Los informes que emite el auditor interno tienen que tener una conclusión del trabajo. ¿Será correcto decir que el informe de auditoría interna del término razonable será como conclusión de su evaluación? O sea, utilizar el término razonable. El término razonable es un término muy vago y cuando veamos la comunicación, ¿no?, los informes de auditoría, el Instituto de Auditores y las prácticas líderes nos instan a evitar términos que pueden ser muy vagos y que en realidad no nos dicen si sí o si no, ¿no? Es más recomendable, como conclusión de un trabajo de auditoría, tener escalas, ¿no? Por ejemplo, el proceso tal respecto de la gestión de sus riesgos, el proceso tal es conforme o necesita mejoras o es totalmente disconforme, ¿no? Se me ocurre, ahorita me he inventado esta escala, ¿no? Y tener en claro y manejar con nuestros clientes de auditoría, ¿no?, a qué se refiere esa escala. Decir es razonable es un poco vago. En realidad deberíamos aterrizarlo más en función a, oye, hemos visto algo que es realmente, que tiene un riesgo alto, o que tiene un riesgo medio, o que tiene un riesgo bajo, ¿no?, en cada observación, ¿no? Y si tenemos, por ejemplo, 5 observaciones en un informe,
¿no? Y dependiendo de la relevancia de estas observaciones, si pues, me estoy inventando, pero si la mayoría son de riesgo alto, pues diremos que el proceso en sí necesita mejoras significativas o que no está manejando adecuadamente el riesgo, no tiene controles adecuados, ¿no? Eso es la conclusión que debería decirse. Sí. Bueno, espero haber podido responder adecuadamente la consulta de Ana. Muy bien. Entonces, continuamos con la siguiente norma, que es la norma 2410A2. Dice, se alienta a los auditores internos a reconocer en las comunicaciones del trabajo cuando se observa un desempeño satisfactorio. Esto es algo que desde siempre el Instituto de Auditores Internos ha promovido, ¿no? Reconocer en las comunicaciones del trabajo final los temas satisfactorios. Muy bien, luego viene la norma 2410A3, que está relacionada a también los servicios de aseguramiento, y nos dice, cuando se envían resultados de un trabajo a partes ajenas a la organización, la comunicación debe incluir las limitaciones a la distribución y uso de los resultados, ¿no? Bueno, esto es cuando se comparte información con partes ajenas a la organización, ¿no? Y se debe incluir las limitaciones a la distribución, es decir, se debe decir, esto es únicamente para ser leído por quienes tengan que leerlo por la razón que tengan que leerlo, ¿no? Y lo demás es información confidencial y que no debe ser distribuida ni dejar al alcance, ¿no? de un uso inadecuado, ¿no? Muy bien, luego viene la norma 2410C1, que está relacionada con los servicios de consultoría. Las comunicaciones sobre el progreso y los resultados de los trabajos de consultoría, ¿no?, variarán en forma y contenido dependiendo de la naturaleza del trabajo y las necesidades del cliente, ¿no? Bien, muy bien. No sé si hay alguna consulta respecto de esta norma de criterios para la comunicación. Son, bueno, criterios son temas que se estipulan, ¿no?, para tener en claro los temas de comunicación de manera general, ¿no? Nos dice que debe incluir los objetivos, alcances y resultados del trabajo, ¿no? Que debe incluir, que se anima, que debe incluir una opinión por parte del director de auditoría interna, ¿no? Nos anima a comunicar los desempeños satisfactorios, ¿no? Nos habla de la especificación de limitaciones a la distribución y uso cuando se comparten los reportes de auditoría fuera de la organización, ¿no? Y nos habla que los trabajos de consultoría, por su naturaleza especial, ¿no?, podrán variar en cuanto a forma y contenido, ¿no? Porque son trabajos hechos un poco a la medida de los clientes internos, ¿no? Muy bien. Si no tenemos ninguna pregunta, continuamos, ¿sí? Igual pueden preguntar a lo largo de la exposición. La siguiente norma es la norma 2420, que nos habla de la calidad de la comunicación. Y nos dice que las comunicaciones deben ser precisas, objetivas, claras, concisas, constructivas, completas y oportunas, ¿no? Características fundamentales de la comunicación de auditoría interna. Si se dan cuenta, son características fundamentales de la comunicación en toda organización y en todo ámbito, pero en auditoría interna cobra especial relevancia porque nosotros debemos comunicar los temas como son y de la manera más clara, precisa y documentada, ¿no? Y sustentada,
¿sí? Por la propia naturaleza de nuestro trabajo de auditores internos. ¿Cuál es la interpretación de esta norma 2420? Nos dice, las comunicaciones precisas están libres de errores y distorsiones y son fieles a los hechos que describen. Luego nos dice, las comunicaciones objetivas son justas, imparciales y sin desvíos y son el resultado de una evaluación justa y equilibrada de todos los hechos y circunstancias relevantes, ¿no? Luego nos dice, las comunicaciones claras son fácilmente comprensibles y lógicas. Muy interesante y prestemos atención a esto, ¿eh? Las comunicaciones claras son fácilmente comprensibles y lógicas, evitando el lenguaje técnico innecesario y proporcionando toda información significativa y relevante, ¿no? Y relevante, ¿sí? Luego lo desarrollaremos, pero es un tema que tenemos que tener presentes, ¿no? Nosotros cuando comunicamos los resultados de nuestro trabajo, no lo comunicamos a auditores internos, ¿no? Lo comunicamos a nuestros usuarios, a quienes les brindamos el servicio, ¿no? A quienes deben ver que nuestro trabajo les agrega valor. Entonces, desde ya, realmente saquémonos de la cabeza esa mala costumbre de hablar en lenguaje técnico, y en un lenguaje técnico que muchas veces encubre que no sabemos cómo decir las cosas, ¿no? O sea, estamos todos entre auditores internos y entonces, pues, seamos sinceros. Y también muchas veces hay auditores internos que cuando no saben cómo decir algo, pues lo dicen de una forma muy técnica y muy abundante en detalles técnicos, de poblaciones, de contextos que abruman, que en realidad no sé qué pensamos, ¿no? Si lo que queremos es abrumar al lector y que este por default diga, bueno, debe ser cierto lo que me está diciendo, o qué, ¿no? Pero definitivamente, un buen auditor interno puede decir las cosas de manera simple y sencilla que cualquier persona con el grado de profesionalismo suficiente, ¿no? Pueda entender. Muy bien, continuemos. Las comunicaciones concisas van a los hechos y evitan elaboraciones innecesarias. Esto de elaboraciones innecesarias también es otro de los errores y, bueno, de los malos hábitos que muchos auditores internos arrastramos, ¿no? Esas fórmulas de empezar diciendo párrafos larguísimos en los que empezamos con sobre la base del trabajo realizado, bla, 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 que nos suena así muy auditoril, ¿no? Muy importante, pero no sirve de nada. O sea, nuestros usuarios lo que necesitan es saber el tema en una, ¿no? En la primera leída, en la primera línea, tienen que estar totalmente enterados de qué pasó, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo en lenguaje claro esta norma de auditoría, ¿no? Nos dice, evitan elaboraciones innecesarias, detalles superfluos, redundancias y un exceso de palabras, ¿no? Las comunicaciones constructivas son útiles para el cliente del trabajo y la organización y conducen a mejoras que son necesarias, ¿no? Recordemos que nosotros agregamos valor diciéndoles, mira, este es un tema que tienes que atender porque te puede afectar de esta forma, te muestro cuál es el efecto, ¿no? Y de alguna forma te llevo hacia adelante y te digo qué deberías tomar cartas en el asunto y qué deberías hacer. No le digo cómo debería gestionar el tema, pero le digo que debería tomar acción respecto de un tema, ¿no? Y eso está en línea con el tema de comunicaciones constructivas. Yo te muestro un error para que lo conozcas, te muestro los riesgos para que sepas cuáles son y para que a partir de ello tú gestiones y tomes decisiones que te permitan sortear esos riesgos e incluso poder tomarlos como una oportunidad, ¿no?
Muy bien. Luego, ¿qué dice? A las comunicaciones completas no les falta nada que sea esencial para los receptores principales e incluyen toda la información y observaciones significativas y relevantes, ¿no? Y relevantes para apoyar a las recomendaciones y conclusiones, ¿no? Igual, la comunicación tiene que ser completa, es decir, el mensaje debe poder ponerme en contexto y claramente saber qué es lo que está pasando y cuál es su efecto, ¿no? Muy bien. Concluye con esto. Las comunicaciones oportunas son realizadas en el tiempo debido y son pertinentes, dependiendo de la significatividad del tema, permitiendo a la dirección tomar la acción correctiva apropiada, ¿no? Bueno, sabemos que en el mundo actual en el que la información es, viaja sumamente rápido y en el que los temas, un contexto puede cambiar de un día para otro significativamente. Cuando nosotros, la comunicación de los resultados de nuestros trabajos, dado que nos enfocamos en los temas relevantes para la gestión, deben ser comunicados con la oportunidad adecuada, ¿no? Tan pronto como descubramos un tema, lo más pronto que podamos, debemos comunicarlo, ¿no? Para que realmente sirva para la toma de acciones. Muy bien. Vemos un poco de manera gráfica lo que nos dice esta norma para aterrizarla y ver algunos conceptos que nos ayudan a fortalecerlo. La calidad de la información, la norma de calidad de la información nos da estas cualidades de la información, ¿no? Que sea información precisa, que sea información objetiva, que sea información clara, concisa, constructiva, completa y oportuna, ¿no? Aquí la norma nos repasa qué significa cada uno de estos temas, ¿no? Y la calidad, estas características, ¿no? Con que debe contar la comunicación, deben aterrizarse en un reporte que contenga un mensaje que realmente refleje los resultados de nuestro trabajo, ¿no? Los componentes del mensaje bueno, por las mejores prácticas en auditoría y por el Instituto, ¿no? También de auditores internos, ha sido conceptualizado así. ¿Cuáles son los componentes de un mensaje de auditoría interna, ¿no? Es decir, cada observación, cada tema relevante que hemos observado, qué partes debería, cómo debería exponerse, con qué partes? Pues bien, debe tener un criterio, es decir, se debe comunicar, en la comunicación de los resultados se debe decir el tema que estamos viendo, cómo debería ser, cuál es el parámetro que nos dice cómo debería ser el tema, ¿no? ¿Cuál es la condición actual? Es decir, ¿cómo está actualmente? ¿Qué es lo que hemos encontrado? ¿No? Por decir. Todas las compras mayores a $1 millón tienen que ser aprobadas por el directorio, ¿no? Ese es el criterio, el cómo debería ser. Condición, ¿qué es lo que hemos encontrado? Hemos encontrado X cantidad de adquisiciones por más de $1 millón que no han sido aprobadas por el, ¿no? por el directorio, ¿no? Esa es la condición, ¿cuál es el estado actual, ¿no? Entonces, ahí tenemos una distorsión del criterio, ¿no? Entonces, es decir, no se está cumpliendo el criterio. ¿Y por qué no se está cumpliendo el criterio? Esas son las causas. También se debe exponer las causas, ¿no? Se debe exponer cómo debería ser, qué es lo que se encontró y cuáles son las causas. Y es importante aquí tener en consideración que el auditor debe llegar a la causa raíz, ¿no? ¿Cuál es la razón para la diferencia entre lo que debería ser y lo que es, ¿no? Pero lo que debemos comunicar es la causa raíz, no la primera causa que se identifica,
¿no? Por ejemplo, siguiendo el ejemplo que estamos viendo, ¿no? Todas las compras mayores a $1 millón deben ser aprobadas por el directorio, ¿no? Luego hemos visto compras que fueron por más de $1 millón que no fueron aprobadas por el directorio. ¿Y cuál es la causa de esto? Bueno, que lo aprobó el gerente general y el sistema lo permitió, ¿no? Pero, ¿y por qué sucedió esto? Bueno, porque por un lado el sistema no está adecuadamente parametrizado y no hay bloqueos, y porque el gerente general lo aprueba porque considera que no es necesario que lo apruebe el directorio, ¿no? Pero esa es la causa raíz. ¿Por qué el gerente general considera que no es necesario que lo apruebe el directorio? ¿Y por qué, por otro lado, el sistema me permite y no me bloquea? Bueno, el sistema me permite y no me bloquea porque nadie fue responsable de parametrizar eso en el sistema. Y por otro lado, el gerente general considera eso porque pues nadie hizo una declaración de que así tiene que ser y fue comunicado adecuadamente como una política, como una norma que debe cumplirse, ¿no? Y no fue adecuadamente difundido y establecido, ¿no? Entonces, así podemos llegar a la causa raíz de que si bien se tiene unas normas establecidas, nadie da la pauta de que es obligatorio cumplirlo, que es comunicado, ¿no? Que es difundido, que es reforzado, ¿no? Que no se han establecido medidas de corrección ante posibles incumplimientos de esto y que no hay responsables de aterrizar estas normas documentadas en los sistemas de información, ¿no? Entonces, cuando vamos a comunicar una situación, tenemos que comunicar la causa raíz de la diferencia, del problema que hemos encontrado, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro componente debe tener el mensaje que se comunica? Los efectos, ¿no? O sea, ya sabemos cuál es el criterio, es decir, el cómo debería ser, qué es lo que encontramos, ¿no? La condición, cómo está, ¿no? Y ahí vemos si hay una brecha respecto del criterio, vemos la causa raíz, ¿no? Pero, y muy importante, es mostrar el efecto, porque podría ser que, digamos, bueno, esto es lo que debería ser, esto es lo que se encontró y esta es la causa, pero el efecto, y no comunico el efecto, y alguien podría decir, bueno, pero ¿y en qué nos afecta esto, no? ¿Cuál es el riesgo de esta situación? El efecto es sumamente importante, ¿no? Para que el lector, el lector de los informes de auditoría, ¿no? Quien recibe la comunicación de los resultados del trabajo de auditoría, pueda realmente ver el valor de lo que hemos hecho, ¿no? Y pueda realmente tomar acción en el tema relevante que se ha descubierto, ¿no? Y muchas veces, si no estamos conscientes de monitorear y de tener que presentar ese tema, probablemente presentemos temas irrelevantes, ¿no? Porque no, bueno, no estamos acostumbrados, qué sé yo, a presentar cuál es el efecto, y como no estamos acostumbrados a presentar cuál es el efecto, pues yo no me doy el trabajo de hacer ese ejercicio mental de ver cuál es el efecto. Yo sé que esto, pues, definitivamente no debería suceder, pero en una mala función de auditoría interna sucede, ¿no? Así es que tenemos que siempre mostrar cuál es el efecto, y para ello tendríamos nosotros como auditores internos, dentro del proceso de análisis y evaluación, haber determinado cuál es el efecto, ¿no? Y si ese efecto es relevante, ¿no? Muy bien, y finalmente, los siguientes dos últimos componentes del mensaje de la comunicación de resultados es las recomendaciones y planes de acción, ¿no? Que están referidos al qué se debería hacer, ¿no? Pero ojo que cuando decimos qué se debería hacer, no es que el auditor diga tiene que implementarse esto o tiene que gestionarse así, no.
Es una recomendación respecto de lo que debería considerar el directorio, la alta gerencia, la parte de interés que está dirigiendo la organización, lo que debería realizar de cara al riesgo, ¿no? No una acción concreta, sino tienes que tomar acción respecto de esto ¿no? para mitigar los riesgos. Hacia eso va el tema de recomendación y plan de acción, ¿no? Y podemos recomendar posibles, más que posibles, opciones o abanicos de planes de acción, de temas, cómo solucionar el tema, ¿no? de posibilidades de cómo solucionar el tema observado, ¿no? Pero en ningún caso el auditor puede decir, la organización tiene que hacer esto, ¿no? Porque si no ya estaría transgrediendo la línea de entrar a ser parte de la gestión, ¿no? Que le quitaría independencia. Muy bien. La siguiente norma es la norma relacionada con errores y omisiones, ¿no? Y es una norma bien puntual y bien específica que nos dice, si una comunicación final contiene un error o una omisión significativos, ¿no? El director ejecutivo de auditoría debe comunicar la información corregida a todas las partes que recibieron la comunicación original. Es decir, ¿qué nos dice? Si nosotros, como parte al finalizar nuestro trabajo de auditoría, emitimos una comunicación de resultados y luego nos descubrimos mayor información que aclara un tema y que nos damos cuenta que estamos informando algo que no es, ¿no? Lo que tenemos que hacer, el director de auditoría interna o el auditor interno, lo que tiene que hacer es comunicar lo correcto, lo corregido, absolutamente todos a quienes se les comunicó originalmente el informe que contenía el error, ¿no? Eso es lo que nos dice esta norma, ¿no? Muy bien, la siguiente norma es la norma 2430, ¿no? Y es una norma que nos habla respecto del uso de una frase, de la frase que dice realizado de conformidad con las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna, ¿no? En muchas funciones de auditoría interna utilizan en sus trabajos, ¿no? Esta frase. ¿Y por qué se utiliza esta frase? Pues porque realmente agrega credibilidad y robustece ante la percepción del trabajo que se está presentando, ¿no? Porque los comités de auditoría, los directorios, las personas entendidas, al ver que el trabajo se ha realizado de conformidad con las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna, se sienten más seguros de que el trabajo que se ha hecho es un trabajo que sigue estándares de calidad, ¿no? Pues bien, ¿qué nos dice el Instituto de Auditores respecto de usar esta frase? Nos dice, manifestar que los trabajos son realizados de conformidad con las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna es apropiado solo si los resultados del programa de aseguramiento y mejora de la calidad respaldan dicha afirmación. Es decir, vamos a verlo gráficamente aquí. Les estoy compartiendo conceptos que también comparte el Instituto de Auditores Internos en sus guías, ¿no? Respecto de esta norma. Y nos dice, el instituto nos dice, no existe ninguna obligación en indicar en los informes de un trabajo de auditoría en particular, que dicho trabajo ha sido realizado de conformidad con las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna, ¿no? O sea, no hay obligación de decirlo. Sin embargo, utilizar esta declaración contribuye a la credibilidad de la actividad de auditoría interna, ¿no? Entonces, el instituto dice, se debe utilizar únicamente esta frase si los resultados del programa de aseguramiento y mejora de la calidad lo respaldan. Es decir,
Recuerdan que vimos la norma relacionada con el programa de aseguramiento y mejora de la calidad, ¿no? Que debe haber un programa conformado por revisiones internas periódicas, que pueden ser anuales, ¿no? Y revisiones internas continuas, que son las que estas revisiones forman parte del día a día y de cada uno de los pasos del proceso de auditoría interna, se puede materializar mediante checklists, mediante revisiones de cumplimiento con tiempos, por ejemplo, de cumplimiento con parámetros de las normas, ¿no? Que se va haciendo para cada trabajo, ¿no? Para estar seguros que el trabajo lo estamos haciendo de acuerdo con las normas, ¿no? Y también las revisiones externas de calidad que deben ser realizadas cuando menos cada 5 años. Entonces, ¿a qué se refiere sobre los resultados del programa de aseguramiento y mejora? Se refiere a que los resultados de las revisiones internas periódicas, que se hacen anual o semestralmente, ¿no? Los resultados de analizar el proceso continuo, ¿no? De estas revisiones continuas de calidad, del uso de checklists o otras herramientas para ver si cumplimos con las normas, ¿no? Que debe tener un informe cuando menos anual, ¿no? Y la revisión y el resultado de la revisión externa de calidad me dicen que razonablemente, que en general se está cumpliendo con las normas, ¿no? Si es que los resultados de estas revisiones me dicen que en general se está cumpliendo, es decir, que se cumple con todo o casi todo, excepto por algún tema puntual o algún tema que está en subsanación, yo puedo decir que se puede utilizar esta frase, ¿no? En caso contrario, lo que nos dice el instituto es que está prohibido emplear esta declaración, ¿no? A menos que los resultados lo respalden. Es decir, si yo no he hecho una evaluación de calidad, ¿no? Si yo no hago evaluaciones de calidad, entonces yo ¿cómo puedo saber que cumplo con las normas? Porque estoy haciendo, bueno, las cosas de acuerdo con las normas, pues bien, si las estás haciendo de acuerdo con las normas, pues de acuerdo con las normas también tienes que tener unas revisiones internas y externas de calidad, ¿no? Entonces tienes que hacerlo, ¿no? Y tienes que, a partir de esos resultados, ver en qué puede mejorar tu área de auditoría interna, ¿no? Y a partir de eso podrás decir, oye, sí cumplo con las normas o si no, simplemente no se menciona, ¿no? En eso sí es categórico el Instituto de Auditores Internos, ¿no? Nos dice, esta norma prohíbe emplear esta declaración a menos que los resultados del programa respalden la conclusión que la actividad de auditoría interna generalmente cumple con las normas, ¿no? Muy bien. Doctor, sí. La señorita Ana Alba pregunta, ¿el plan de acción es el que la jefatura de la unidad bajo revisión da al auditor interno según la recomendación hecha? Sí, claro. El plan de acción es ese, efectivamente, ¿no? Sí. Gracias por la pregunta, por la aclaración. Sí, es eso, ¿no? Es el plan de acción que el área, la persona, el responsable de subsanar el tema observado plantea para mejorarlo, ¿no? Y que debe ser, bueno, validado por la gerencia, monitoreado por la gerencia o modificado por la gerencia, ¿no? Muy bien. Muy bien. Seguimos. La siguiente norma es la norma 2431, ¿no? Esta norma 2431 nos dice declaración de incumplimiento de las normas, ¿no? ¿Y qué nos dice? Cuando el incumplimiento con el código de ética o las normas afecta a un trabajo específico, la comunicación de los resultados de ese trabajo debe de exponer los principios o reglas de conducta del código de ética o las normas con las cuales no se cumplió totalmente, ¿no? También debe decir las razones del incumplimiento y el impacto del incumplimiento sobre el trabajo en específico, ¿no? Sobre ese trabajo y los resultados comunicados respecto del mismo, ¿no?
Bien, veámoslo. Antes de ver gráficamente las situaciones, ¿no? Para entender, oye, ¿cuándo? Lo que debemos tener primero claro es que si hay algún incumplimiento al código de ética o a las normas, ¿no? En la ejecución puntual de un trabajo, se debe comunicar en el informe de auditoría, ¿no? Debe estar incluido en el informe de auditoría ese incumplimiento, cuáles son sus razones y cuáles son las implicancias para el trabajo y los resultados obtenidos y que se están reportando, ¿no? Ahora bien, ¿qué situaciones podrían generar incumplimientos con el código de ética o las normas, ¿no? ¿Qué creen ustedes antes de ver estas situaciones tipo, ¿no? O las situaciones más típicas, ¿no? ¿En qué situaciones, cuáles creen ustedes que serían esas situaciones que no nos permitan cumplir con el código de ética o las normas? A ver, pensemos un poquito. Vamos a ir viéndolas poco a poco. La primera, se obstaculiza la independencia y objetividad de un auditor interno, ¿no? Básico. El auditor interno tiene que ser independiente y tener objetividad, ¿no? Muy bien. Cuando hay alguna situación que no le permite al auditor interno ser independiente o tener objetividad, de eso es un incumplimiento al código de ética y a las normas, ¿no? ¿Y cuándo se da una situación de ese tipo? Cuando, por ejemplo, al auditor interno no le permiten hacer su trabajo con objetividad, tiene limitaciones para acceso a la información, ¿no? Cuando hay algún conflicto de interés real o aparente, ¿no? Esa es una situación en la que hay un tema de independencia, ¿no? Muy bien, ¿qué otra situación podría ser? El auditor interno se encuentra con datos que no son de confianza, por ejemplo, ¿no? Interesante. ¿Qué pasa cuando un auditor interno hace su trabajo adecuadamente, ¿no? Piensa, identifica la información, se empapa del tema, del proceso, de los objetivos, pero por más que intenta, ¿no? Por más que solicita la información, solicita accesos, se da cuenta que realmente no cuenta con datos confiables, ¿no? Esa es una limitación al alcance del auditor, al alcance del trabajo del auditor, ¿no? Otra situación en la que podría darse esto es cuando hay falta de información, ¿no? Simplemente no se obtiene la información, ¿no? O hay limitaciones al alcance, ¿no? Limitaciones al alcance, falta de información, ¿no? Limitaciones al alcance respecto de la falta de información o limitaciones al alcance por alguna otra situación. Estos son ejemplos, ¿no? De situaciones con las cuales no se podría estar dando cumplimiento adecuado al código de ética y a las normas, ¿no? Entonces, en estas situaciones, el auditor interno lo que tiene que hacer es comunicarlo en su informe final, ¿no? Pero, ¿y cómo lo va a documentar? Bueno, pues vemos en la comunicación final de resultados, pero también lo debe ir comunicando, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo documentar el cumplimiento con esta norma, ¿no? Si se tienen políticas y procedimientos específicos para saber cómo actuar en estas situaciones, ¿no? También se documenta a través de memorandos, correos electrónicos u otras comunicaciones en las cuales se habla del tema con los involucrados en el área o proceso auditado, con el directorio, con el representante del directorio y la alta dirección sobre el tema, ¿no? Se comunica la situación y se comunica que va a haber una limitación en cuanto al trabajo, ¿no? O probables impactos en el trabajo y los resultados del mismo, ¿no? En acta de reuniones o de comunicaciones verbales que se tenga con los miembros del directorio y de la alta gerencia y del área o proceso auditado, ¿no? Y en la comunicación final de resultados, ¿no?
como son temas puntuales distintos a lo del curso regular de una auditoría, ¿no? Es importante tener en cuenta cómo documentar que hemos cumplido, ¿no? Con esta norma 2431.